Un segundo, voy a compartirles pantalla, una pizarra. Revisen, por favor, si se ve la pantalla. Sí, se ve, doctor. Déjeme justo mientras hablaba, ahorita estaba buscando, no sé qué es. Deme un segundito para poder enviarles algo. Ese grupo es el grupo 8, ¿no? Sobre arritmias. Cuando hablamos de arritmias es importante que ustedes recuerden, lo que escuchar bien, ¿no? Sí, doctor, se escucha bien. Bien, es importante que recuerden ustedes un poco la fisiología de conducción. Entonces, si no conocemos o no recordamos la fisiología de conducción, va a ser un poco complicado que ustedes entiendan arritmia. Entonces, por eso se tienen que recordar ustedes que existen dos tipos de fibras, ¿no? Las fibras o las células nodales y las células nodales y las células miocárdica. La pregunta es, ¿ambas tienen la misma forma de contracción? Chicos. No, doctor. No, muy bien. Entonces, cuando hablamos de fibras nodales, vamos a ver que para que se inicie, que pueda iniciarse la contracción, o perdón, la conducción, o sea, la que puede despolarizarse a una fibra nodal, necesitamos modificar su potencial de acción. Esta fibra en reposo está ¿a cuánto? A menos 60 milivoltios. ¿Sí? Y para que inicie su potencial de acción, esta tiene que llegar a menos 40 milivoltios. Por eso que tienen que recordar que dentro de la célula tenemos iones que van a iniciar la conducción, la despolarización dentro de la célula, y también tenemos iones fuera de la célula. ¿Cuáles son los iones que con mayor cantidad, en mayor cantidad se encuentran dentro de la célula? El potasio, el magnesio. ¿Y fuera de la célula, chicos? El sodio y el cloro. El sodio. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo un potencial de reposo de menos 60, ¿qué significa? Que tengo dentro de la célula más iones positivos o más iones negativos. Negativos. Más iones negativos. Entonces, yo al tener más iones negativos, vamos a dibujar de mejor manera, más iones negativos, para yo llegar a menos 40 necesito ingresar iones negativos o necesito ingresar iones positivos. Positivos. Iones positivos. Iones positivos. Entonces, si tengo menos 60 milivoltios, yo necesito ingresar iones positivos. Entonces, de menos 60 a menos 40, para que ingresen los iones positivos, se abren unos canales de sodio de forma lenta. Unos canalcitos de sodio que permiten el ingreso de sodio dentro de la célula. Y al ingresar sodio, va a positivizarse más mi célula, llegando a menos 40. Una vez llegue a 40 es donde se inicia el potencial de acción. Y es en este momento donde le dice a la célula, por favor, abre los canales de sodio rápido. Esos canales de sodio rápido, ya no son lentos, sino son los canales de sodio rápido, permiten el ingreso de sodio dentro de la célula. Y al ingresar sodio dentro de la célula, hacen que ese potencial se positivice, llegando
a más 10 milivoltios. Entonces ya se positivizó. Al positivizarse también le permite la apertura de unos canales que se llaman canales de calcio. Entonces también se abren unos canalcitos de calcio y esos canalcitos de calcio también permiten el ingreso de calcio para inicio, junto con el sodio para que se inicie la contracción, la despolarización. Una vez llega a 10 milivoltios, cuando ya es positivo, este canal de sodio se cierra. Se cierra. Y permite la apertura de ¿qué canal? ¿Qué canal? De potasio. De potasio. ¿Con qué intención? ¿De sacar o de ingresar potasio? Sacar. Como ya es positivo, mi célula ya es más 10, yo necesito sacar los iones positivos para que empiecen a negativizarse. Entonces voy retirando o voy sacando los iones potasio. Saco los iones potasio y nuevamente mi célula llega a menos 40 milivoltios y luego a menos 60 milivoltios. ¿Sí? Entonces, en esta fase de contracción de la fibra nodal, fibra nodal, son las fibras de conducción, estamos hablando del seno, del nodo sinusal, y tenemos acá el nodo aurículo ventricular. Luego viene el haz de His, ¿sí? Entonces, voy a tener en esta estimulación o despolarización de las fibras nodales, voy a tener una fase 0, aquí es la fase 0, pero previo a esto tengo una fase 4, si se llama, fase 4. La fase 0 y la fase 3. En las fibras nodales no existe la fase 1 ni la fase 2 que se encuentran en las fibras miocárdicas. No existe. Llega acá a la fase 0 y luego a la fase 4 y luego se inicia nuevamente la despolarización. Nuevamente, una nueva conducción. Ese es el automatismo en una fibra nodal. ¿Qué sucede en un miocito? El miocito tendrá un comportamiento totalmente diferente. Para iniciar, mi fibra nodal en reposo está en ¿cuántos milivoltios? ¿Y fibra cardíaca? 40, no, 60. La fibra nodal está en menos 60. La fibra miocárdica, estamos hablando de miocito, no confunda. Cuando digo fibra nodal, ¿qué cosa es? La célula nodal, ¿qué cosa es? La célula de conducción, conducción. Y si digo célula miocárdica, ¿qué cosa es? Las células que se encuentran en el músculo cardíaco. ¿Sí? ¿Diferencian? Muy bien. ¿Cuántos milivoltios está en reposo esa fibra? En menos 90 milivoltios. ¿Pero por qué es en menos 90? Y si la fibra nodal está en menos 60. ¿Qué es la diferencia? ¿Quién necesita tener ese automatismo? ¿Quién necesita que se contraiga más rápido, que responda más rápido, la fibra nodal o miocárdica? Nodal. La nodal tiene que ser tiene que tener más autonomía. Más autonomía y tener una respuesta mucho más rápida, ¿sí? Entonces tiene que ser en menos 90, o sea, tiene que estar preparada, o sea, tiene que estar cerca a la puerta. En cambio, la fibra miocárdica es un poquito más atrás, menos 90, ¿sí? ¿Y qué condición lleva a que sea menos 90? Tenemos unos canales de potasio que están permanentemente sacando los iones potasio, los iones positivos fuera de la célula. Entonces, estos canales se llaman canales de rectificadores. Canales rectificadores, ¿no? Que están sacando el potasio y manteniendo a menos 90 milivoltios el estado de reposo. Para que esta fibra inicie la conducción, tiene que llegar ¿a cuánto? Para que se inicie la despolarización, su potencial de acción tiene que llegar a menos 70
milivoltios. Una vez llega a menos 70 milivoltios, se dispara. ¿Quién se dispara? ¿Quién apertura? ¿Canales de sodio? Canales de sodio. El canal de sodio, ¿qué hace? Ingresa sodio. Entonces empieza a positivizar, se dispara. Entre el canal de sodio se dispara y forma esta imagen. Vamos a cambiar. No se pone inclinada, pero vamos a ver. Y se forma esta imagen. Una vez llega a más 20 milivoltios, este canal se cierra. Obviamente, a medida que se va positivizando o pierde la negatividad, los canales ya van cerrándose. Pero se cierra completamente o concluye cuando llega a más 20 milivoltios. Una vez llega a más 20 milivoltios, le dice otro canalcito, por favor, ¿canal de qué? ¿Qué otro canalcito? Calcio. Canal de calcio, además del canal de calcio, un canal de potasio y cloro. Le dice, por favor, canal de potasio y cloro, necesito que ingreses. Ingresa el cloro para negativizar un poquito y sale el potasio. Entonces, al salir el sodio, perdón, el potasio y al ingresar el cloro, genera esta muesca, un descenso. O sea, un descenso. Y luego tenemos la acción de otro canalcito que se llama canal de calcio de tipo L. Entonces el canal de calcio de tipo L junto con el sodio empiezan a crear un equilibrio. El ingreso y la salida, ingreso y salida, y forman un equilibrio de tal forma que hace que se mantenga la meseta por el equilibrio de iones. Entonces hay un equilibrio de iones entre salida y ingreso de los canales entre sodio y el sodio y el sodio, perdón, y el calcio, y se mantiene la meseta. Una vez termina la meseta, tenemos la apertura nuevamente del canal de potasio. Tenemos la apertura del canal de potasio. Entonces el potasio hace que se caiga o se negativice. Inicialmente a menos 70 y luego, ¿cuánto? A menos 90 milivoltios. Bien, nosotros vimos que en el gráfico anterior, en la célula nodal, tenemos una fase 0, una fase 3 y una fase 4. En las células miocárdicas tenemos la fase 0, esta es la fase 0, la fase 1, que es la disminución lenta que forma la muesca, la fase 2, que va a ser formada por la meseta, y la fase 3, que es el descenso o la repolarización. Entonces es importante que ustedes recuerden. Y luego tenemos el estado de reposo, que es la fase 4. Esa es la fase 4. Muy bien, porque esto es importante que recuerden, porque los diferentes fármacos van a tener acción en los diferentes lugares. Ejemplo, si hacemos la clasificación, los fármacos de la clase 1 van a ser inhibidores ¿de qué? ¿Inhibidores de qué, chicos? ¿Qué cosa inhibe? Si actúan en la fase 0, ¿qué van a inhibir? Sodio en la miocárdica. Los canales de sodio, inhiben los canales de sodio. Los medicamentos de la fase del grupo 2, que son los ¿Digitálicos? con la clasificación. Grupo 2. Chicos, o sea, les han pedido que hagan una clasificación. ¿Cuál es el nombre de la clasificación? ¿Cuál es el nombre de la clasificación de los medicamentos? Chicos, clasificación de Bohan-Williams. Eso es algo que no pueden dejar de estudiar o de entender y de aprender. Es una clasificación bastante clásica que ustedes tienen que tener a la mano.
Entonces le dicen la clasificación de Wuhan-Williams. Clasifica en 4 tipos: clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La clase 1 son los inhibidores de los canales de sodio. Inhiben estos canales de sodio, inhiben y hace que sea lenta, la contracción. Entonces, al hacer que sea lenta o se prolongue el QRS, va a hacer que disminuya la frecuencia. Luego tenemos los de la clase 2, que son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, ¿dónde actúan? En el miocito o en las células nodales. ¿Dónde actúan? Farid, ¿dónde actúan? ¿Dónde actúa Farid? En las células nodales. Entonces tú mismo mencionaste en la célula nodal, para la siguiente despolarización va a ser que se prolongue, va a actuar en la célula nodal. Los beta 2 hemos mencionado que son, los beta bloqueantes son inotrópicos negativos, cronotrópicos negativos, cromotrópicos negativos. Inhiben la conducción, hacer que sea más lenta la conducción. Entonces van a actuar en la fase 4. En la fase 4. En la fase 4. Prolongan la fase 4. Los de la clase 3. ¿Qué hacen los de la clase 3? Bloquean los canales de potasio. Los canales de potasio. Bloquean los canales de potasio. ¿Y los de la clase 4? Los canales de calcio. Inhiben los canales de calcio. ¿Dónde actúan? ¿Sobre los miocitos o las células nodales? Miocitos. ¿Dónde actúan? ¿Dónde actúan, chicos? Sobre las células nodales, sobre las células nodales. Van a hacer que se prolongue la siguiente conducción. Tanto los beta bloqueantes como los de los canales de calcio, lo que van a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la contracción y también van a disminuir la conducción y la contractilidad. Esa es la función, van a actuar sobre las células nodales. Entonces, ¿quiénes actúan sobre las fibras miocárdicas, sobre los canales? La clase 1 y la clase 3. ¿Ah? Que eso lo vamos a ver. Muy bien. ¿Es importante que recuerden esto? Sí, porque si no, se van a perder y van a decir, pues, ¿dónde actúa cada grupo de medicamentos? Siempre les menciono que es importante que recuerden fisiología. Tienen que recordar fisiología. Bien, entonces, ¿qué les pide además de entenderlo, recordar un poco la fisiología? Les piden que recuerden ustedes la clasificación de las diferentes arritmias. Las diferentes arritmias. Unas arritmias serán QRS angostos y otras serán QRS anchos. ¿Qué cosa determina? Entonces, ¿qué cosa determina? El EKG. Entonces, en el EKG ustedes van a tener un papel milimetrado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué característica tiene el QRS ancho y el QRS angosto? Entonces, el QRS ancho, el QRS ancho, tiene más de 3 milímetros. Mide más de 3 milímetros el QRS. Si quieren en tiempo, dura más de 120 milisegundos. El QRS angosto será, si el QRS ancho es más de 3, el QRS angosto, ¿cuánto será? Chicos. Menos de que 0,08. Menos de 3 milímetros. Si les digo que el QRS ancho es más de 3 milímetros, el QRS angosto, ¿cuánto tendrá? Es fácil deducir, menos de 3 milímetros. ¿Y en tiempo? Menos de 0.12. Menos de 0.12 segundos, o si quieren menos de 120 milisegundos. Es fácil de deducir. Entonces, si yo tengo un EKG, el EKG, si yo tengo un EKG P, QRS y T. Si el EKG, el QRS es mayor de 3 milímetros, ¿qué cosa es? Es QRS
ese ancho. QRS ancho. Entonces, cuando sea más de 3 milímetros, ustedes recuerden, es una fibrilación ventricular. Todo lo que es QRS ancho, más de 3 milímetros, es ventricular. Una forma rápida de distinguir. Cuando el QRS es menos de 3 milímetros, es una fibrilación supraventricular. Supraventricular. Entonces, solo mirando el QRS, ustedes dicen, esta es una fibrilación ventricular y esta es una fibrilación supraventricular. Y ustedes dicen, ¿y quiénes son y quiénes pueden ser pueden tener fibrilación ventricular y fibrilación auricular? Supraventricular, perdón. Entonces, dibujan su corazoncito y dicen, esta es la fibra de conducción, esta es la fibra de conducción, entonces es el nodo. ¿Qué nodo es este? ¿Qué nodo, chicos? Sinusal. Entre el nodo sinusal viaja al nodo. ¿Qué nodo? Auriculoventricular. Auriculoventricular. Y del nodo auriculoventricular, ¿va? ¿Cómo se llama esta fibra? ¿Cómo se llama esta fibra? Las 6. Las fibras de Purkinje y luego forma, las de His, perdón, y luego las fibras de Purkinje, ¿sí? Todo lo que está por encima de esta raya o de esta línea que estoy marcando es supraventricular. Entonces, cuando digo, las arritmias se pueden producir o se pueden iniciar en el nodo. Será una arritmia nodal, nodo sinusal. Si se inicia en el nodo auriculoventricular, será una arritmia nodal auriculoventricular. Pero también las arritmias se pueden iniciar en las fibras cardíacas. Si se inicia en las fibras cardíacas auriculares, ¿qué será? Una arritmia auricular. ¿Sí? Si se inicia en las fibras ventriculares, ¿qué será? ¿Qué será, chicos? Arritmia ventricular. Una arritmia ventricular. Una arritmia ventricular. Entonces, como pueden darse cuenta, las arritmias pueden iniciarse en cualquier lugar, en las fibras de conducción y también en las fibras cardíacas. Entonces, todo lo que está por encima de esa raya es supraventricular. Por lo tanto, una arritmia que se inicia en el nodo auriculoventricular, ¿es ventricular o supraventricular? Supraventricular. Supraventricular. ¿Será QRS angosto o QRS ancho? QRS angosto. QRS angosto. Entonces, todo lo que es supraventricular es QRS angosto. Entonces, yo voy a decir, es fácil de deducir entre las diferentes arritmias. Entonces, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, ¿qué tengo? Una arritmia del nodo sinusal. Una arritmia sinusal. Entonces digo, voy a decir, yo tengo los tipos de arritmias, los ritmos, las arritmias. Las arritmias. Perdón, chicos, voy a borrar esto para que no... Luego, la arritmia. ¿Sí? El tipo de arritmia. Tengo, voy a decir, la onda P, en orden. Luego, QRS. Y luego digo, vamos a ver mejor acá. Vamos chiquito. Reducir un poco esto. Se me ocurre. Entonces, la arritmia. La onda P, QRS, y si es regular o es irregular. ¿Sí? Es lo que nos han enseñado clásicamente. Si nos lo han enseñado, les van a enseñar esa forma. Entonces digo, de arriba hacia abajo, si se inicia en el nodo, acá sinusal, que será una arritmia sinusal. Si se inicia en el nodo sinusal, digo, arritmia sinusal. Esa arritmia sinusal que se está iniciando en el nodo sinusal, ¿tendrá onda P? Sí, sí tiene. Ah, no.
Arritmia sinusal. Si se inicia en el nodo sinusal, ¿tiene onda P? Sí, tiene onda P, porque se está iniciando en el nodo sinusal. Se está iniciando acá. Si es supraventricular, ¿qué cosa es? ¿El QRS qué es? ¿Ancho o es Angosto. angosto? Entonces, QRS angosto. Si se inicia en el nodo sinusal, ¿cómo será el ritmo? Siempre se inicia ahí, siempre se inicia ahí, siempre, sino que es más frecuente, más frecuente, más frecuente. ¿El ritmo será? Regular. ¿Cómo ven ustedes el ritmo? Cuando vean el EKG, el siguiente EKG. Entonces, el ritmo se mide en relación a las ondas R. RR tienen que darles el ritmo, es regular. ¿Sí? Si digo una fibrilación auricular, ¿dónde se inicia la fibrilación auricular? ¿En el nodo o en las fibras cardíacas? Las fibras cardíacas. En las fibras cardíacas. ¿Tendrá onda P? Si se inicia en onda cardíaca, ¿tendrá onda P? ¿Quién da la forma del onda P? El nodo sinusal da la P. Entonces, si digo fibrilación auricular, no se está iniciando en el nodo, se está iniciando en las fibras cardíacas, ¿tendrá onda P? No, no tiene. No No hay onda P. No hay onda P. ¿El QRS? QRS, Angosto. Angosto. costo. ¿Será regular o irregular? Se está iniciando en el lugar donde debería iniciarse, porque se puede iniciar acá, se puede iniciar acá, se puede iniciar acá. ¿Será regular o irregular? Chicos. Irregular. Irregular porque no se está iniciando en el lugar que normalmente debería impulsar la conducción. En cualquier lugar se está iniciando. Se inicia allá, 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 cualquier lugar. Por lo tanto, es irregular. Una fibrilación que se inicia en el nodo aurículo-ventricular. Nodo aurículo-ventricular. ¿Tendrá onda P? No. ¿Quién da la onda P? El nodo sinusal. ¿Se está iniciando dónde? ¿Acá o acá? ¿Abajo o arriba? Arriba. Angosto. A ver, ¿no se está iniciando en nodo auriculo-ventricular o nodo sinusal? Auriculoventricular. Auricular. ¿Tiene onda P? No hay onda P porque no está actuando el nodo sinusal. No hay onda P. ¿Será angosto o estrecho? ¿Angosto o ancho? Angosto. Angosto. ¿Regular o irregular? Irregular. No, se está iniciando en un lugar de conducción habitual. Todo lo que es conducción les va a dar un ritmo regular. Cuando se inicia en las células es irregular. Entonces, ¿dónde se está iniciando? En un lugar de conducción. Es un nodo, un nuevo nodo, un nuevo marcapaso. Por lo tanto, es regular. ¿Sí? Bien. ¿Qué otras más tenemos acá? El flúter. Otra. Flúter auricular. El flúter auricular. ¿Dónde se inicia el flúter auricular? El flúter auricular se inicia en el nodo sinusal. ¿Tiene onda P si se inicia en el nodo sinusal? Sí, tiene onda P si se inicia. Solo que se inicia de muchas veces se inicia. Entonces tiene muchas ondas P. Muchas P. QRS, Angosto. angosto, porque ven la raya, es supra. Y si se inicia en un nodo, ¿es regular o irregular? Regular. Regular, muy bien. Hasta que ya cogieron, ¿no? Sí, El truco, ya cogieron el truco ya. Si se inicia en el nodo, es regular. Si se inicia en las fibras, es irregular. Ahora, nos vamos a una fibrilación ventricular. Si la conducción se inicia en las fibras ventriculares, ¿hay onda P? No, no hay onda B. No, definitivamente no hay onda P. El QRS está por debajo de la raya. Ancho. Ancho, ancho. Si se inicia en cualquier lugar, menos en las fibras de conducción, ¿qué es? Irregular. 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 Una fibrilación, existen otras fibrilaciones ventriculares monomórficas o polimórficas, que se van a iniciar en las fibras de conducción. ¿Tendrá P?
¿Hay onda P? Chicos. No. No, definitivamente sí es ventricular. No. Ancho o angosto. Ancho. Ancho. ¿Regular o irregular? En la fibra. Irregular. Regular. ¿Bien? ¿Hasta ahí se dieron cuenta? ¿Es fácil o difícil? Doctor, una pregunta. ¿Cuál es el nombre de la última? Fibrilación ventricular monomórfica y fibrilación ventricular polimórfica. Justo encontré, como mientras estaba exponiendo, ahorita encontré unos EKGs y ahí te los voy a mostrar. No se preocupen. Entonces, eso es lo que tienen que hacer diferenciar. Entonces, ¿qué nos pide? Estamos frente a un paciente que tiene una fibrilación. ¿Qué tipo de fibrilación? Fibrilación. Ventricular. En nuestro caso clínico, ¿qué tenemos? ¿Una fibrilación auricular o ventricular? Ventricular. ¿Sí? Me recuerdo bien en casa, a ver. Fibrilación ventricular, ¿qué dice? ¿Fibrilación ventricular o auricular? Auricular, dice. Auricular. Fibrilación auricular. Esa fibrilación auricular es muy frecuente en pacientes de mayor edad. Cuanto más edad tenga el paciente, mayor posibilidad de que haga una fibrilación auricular. Los pacientes con fibrilación auricular son pacientes que también tienen riesgo de otras patologías. ¿Qué cosa lleva a una fibrilación auricular? ¿Qué condiciones puede llevar a una fibrilación auricular? Pacientes que tengan mayor edad, mayor riesgo de fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia de los viejitos, es más de los viejitos. Que tengan asociado a otras comorbilidades como hipertensión arterial. Un paciente con hipertensión arterial no controlada me puede llevar a fibrilación auricular. Un paciente con isquemia, recuerden ustedes la clase anterior, ¿qué les decía? Los pacientes con enfermedad coronaria y que hacen un infarto agudo de miocardio, ¿qué van a hacer? También van a hacer fibrilación, van a hacer arritmias, ¿sí? Pueden ser ventriculares, ¿no? Pero también pueden ser taquicardias supraventriculares. Entonces, la fibrilación auricular también es una manifestación de estos pacientes o pacientes que tienen valvulopatías. Entonces, hay mucho riesgo para hacer fibrilación auricular, pero dentro de ellas la edad. Como estos pacientes tienen fibrilación auricular, entonces, ¿qué cosa va a verse afectado? La aurícula. La aurícula. Y esta aurícula empieza a dilatarse, se dilata. Y al dilatarse, no hace que tenga un buen tránsito de la sangre de la aurícula al ventrículo. Si no hay buen tránsito, ¿qué va a tener? Éstasis. Si hay éstasis, ¿qué me va a llevar? ¿El riesgo a qué? Si hay éstasis, chicos, ¿riesgo de qué? Formar coágulos. De formar coágulos. Formar coágulos. Y si tengo coágulos en mi corazón, ¿a dónde se puede ir? Al cerebro. A la circulación. ¿Y qué cosa hacer? Un accidente cerebrovascular. Entonces, por eso que su compañero de un cuadrito ahí mencionaba la clasificación o la puntuación de Chasbach. Es una clasificación que deben hacer a todos los pacientes que tengan riesgo. Entonces, si tienen ustedes un abuelito en casa, más de 75 años, o que tengan pacientes o tengan familiares de menos de 75 años que tengan hipertensión o sean diabéticos o hayan tenido antecedentes de isquemia o de un infarto, deben decirle, vamos a hacerte tu puntuación de Chasbach. ¿Sí? ¿Vieron un cuadrito donde decía Chasbach que mostraba para la coagulación quiénes se tenían que coagular? Entonces los tienen que preguntarse, tienes más de 75 años, tienes una puntuación de 2. Tienes hipertensión arterial, tienes una puntuación de 1. Tienes diabetes, eres diabético, tienes una puntuación de 1. Tienes antecedentes de isquemia, tienes una puntuación de 2. Tienes entre 65 años y 75 años, tienes una puntuación de 1. Solo con que tenga más de 2, este paciente ya tiene que ser anticoagulado. Entonces, que tenga más de 75 años ya es un factor. Entonces, este paciente, si tiene asociado más
una 75, hipertensión, habría que valorar la posibilidad de una anticoagulación. Hay que valorar la posibilidad de una anticoagulación. Alto riesgo, es un paciente de alto riesgo. Bien, entonces es para eso que ustedes tienen que evaluar. Entonces dicen, no, la puntuación es de 0. Entonces este paciente sigo observando. O este paciente tiene una puntuación de más de 2. Entonces evalúo la posibilidad de iniciar un anticoagulante. ¿Qué anticoagulante? ¿Qué anticoagulante? ¿Qué anticoagulante? ¿Ya? Previo a este paciente tenía aspirina, ¿sí? Pero por sus factores de riesgo. Pero este paciente necesito darle warfarina. Entonces, en nuestro caso clínico, ¿qué medicamento le dieron? Previamente tomaba aspirina, hizo su taquicardia, su fibrilación auricular y dijeron, no, este paciente con la fibrilación auricular tiene riesgo de producir trombos. Y como tiene riesgo de producir trombos, puede producir ACV. Entonces, ¿qué vamos a ofrecerle? Además de su medicamento para la fibrilación auricular, que puede ser un beta bloqueante, ¿qué más podríamos ofrecerle? ¿Qué otro medicamento podemos ofrecerle? Un calcio antagonista, un digitálico para manejar la frecuencia, o si quiero controlar el ritmo, puedo darle un medicamento o un inhibidor de las bombas de sodio de clase 1A, 1C, como la clase 1 podría darle procainamida, o 1C, pafenona, o del grupo 3. Del grupo 3, ¿cuál es el medicamento? La miodorona. Entonces han escogido la miodorona, está bien, muy bien la miodorona, pero como tiene riesgo de que este paciente forme coágulos, le hicieron su clasificación en Chasback, entonces ¿qué le doy? Warfarina, le dieron warfarina. ¿Y qué es la warfarina? ¿Qué es la warfarina, chicos? ¿Qué es la warfarina? Un Coagulante. anticoagulante. ¿Dónde actúa? Actúa inhibiendo ¿qué? Los factores dependientes de vitamina K. Entonces son los factores extrínsecos dependientes de vitamina K. Pero el detalle es de que necesito yo monitorizar con mi INR todo el tiempo, ¿no? Con mi tiempo de protrombina, INR. Entonces, si mi tiempo de protrombina se prolonga, entonces este paciente podría sangrar. ¿Cuál es la complicación de mi paciente en el caso clínico? ¿Qué tuvo mi paciente? Hemorragia de encías. Epistaxis. ¿Quién es responsable de la hemorragia? Hizo una discrecia sanguínea. La warfarina. Warfarina. Entonces, no solo podría, de repente, el menor de las manifestaciones de la disgracia sería una hemorragia a nivel de las encías. Podría producir una hemorragia también a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Va a producir un ACV no solo isquémico, tiene riesgo, sino también un ACV hemorrágico. Por eso que existen alternativas en el tratamiento del paciente que tiene riesgo de producir un ACV. Si el paciente está sangrando, dejo de darle la aspirina y busco otros medicamentos por vía oral, que son los inhibidores del factor 10A o el factor 2. Entonces, el factor 10A tenemos unos medicamentos que se llaman apixaban, o también tenemos el rivaloxaban. Entonces, es fácil recordar. XA es Saban. XA, rivaloxaban, inhibidor del factor 10A. Y también tenemos inhibidor de la trombina, que es el factor 2, que es el dabigatran. Pero lo que quiero que entiendan es de que este paciente con fibrilación auricular tiene riesgo de hacer ¿qué? Un ACV, formación de coágulo, y un ACV isquémico hemorrágico. Sí, eso es lo que tiene riesgo. Entonces, por eso que todo paciente con fibrilación auricular no solo voy a manejar la arritmia, sino también necesito manejar con un anticoagulante. Entonces, este paciente, ¿qué voy a hacer? Voy a manejar la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo manejo la frecuencia cardíaca? Beta bloqueantes.
beta bloqueantes. Entonces manejo la frecuencia. Puedo usar calcio antagonista. ¿Qué calcio antagonista conocemos? Las no dihidropiridinas, No como el dihidropiridinas, verapamilo, como verapamilo o diltiazem. diltiazem. ¿Sí? Y también puedo usar un digitálico, digoxina. Entonces ya hemos hablado de los medicamentos que son los inhibidores de la bomba, pero de los canales de sodio. Entonces hacemos la clasificación. ¿Qué clasificación, chicos? ¿Qué clasificación? De Bauham-Williams. Bauham-Williams. Entonces la clasificación clasifica en 1, B y C. 2, 3 y 4. 1 son los inhibidores de los canales de sodio. Entonces, el 1A, ¿cuál es el 1A? ¿Cuál es el 1A? ¿Qué medicamentos tenemos en el 1A? Tenemos la procainamida. Procainamida. ¿Qué más? La quinidina. ¿Qué más? Chicos, disopiramida. Disopiramida. Ese es el 1A. El 1B, ¿qué hace? Entonces ya saben ustedes, el 1A, ¿dónde actúa? Sobre la fibra nodal o cardíaca. 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 Enlentece la despolarización y la repolarización. ¿Sí? La 1B, tenemos 1B. Lidocaína. Lidocaína, muy bien, lidocaína. Y mexiletina. Mexiletina. ¿Qué hace? Obviamente, vuestra fibra de conducción, fibra de miocárdica, y lo que hace es enlentecer la fibra, la despolarización y también enlentece la repolarización. En la primera, en la 1A, lo que hace es incrementa la duración del potencial de acción. Al incrementar la duración, dura más tu potencial de acción, por lo tanto, tu frecuencia va a reducirse. Además de eso, incrementa el periodo refractario. Tu repolarización se incrementa, entonces va a enlentecer más. En la 1B lo que va a hacer es reducir el potencial, si esto reduce el tiempo de potencial de acción, y también al reducir el periodo refractario absoluto va a enlentecer la frecuencia. En el 1C, lo que hace es inhibir el sistema de conducción a nivel del haz de His. Entonces, cuando inhibe, se hace mucho más lenta. Si esta es la fibra de conducción, se hace mucho más lenta, pero no actúa sobre el sistema de repolarización. Mantiene al mismo tiempo de repolarización. Y en el 1C, ¿qué medicamento tenemos? Famosa flecainida y propafenona. Propafenona. Sí, esos son los famosos 1A, B y C. ¿Sí? 1A, B y C. Luego tenemos el 2, el grupo de los 2. ¿Quiénes pertenecen al 2? Los beta-bloqueantes. Los beta-bloqueantes. Los beta-bloqueantes. Y hemos mencionado que los beta-bloqueantes van a actuar sobre las fibras nodales o miocárdicas. Fibras nodales o miocárdicas. Si hago este gráfico, ¿qué? Fibra nodal. La siguiente conducción se va a dar, sí. Lo que hace es enlentecer la fibra nodal, el sistema de conducción. Entonces, los beta bloqueantes lo que hacen es que sea más lenta el inicio de la despolarización. Más lenta. Para la siguiente. Más lenta. Entonces, acá tenemos los beta bloqueantes. ¿Qué beta bloqueantes conocen? Que pueden ser selectivos y no selectivos.
digamos, mencionar los no selectivos, el propranolol, el timolol, el pindolol. Los selectivos, atenolol. ¿Qué más? El betalol. Chicos, ¿qué más? Bisoprolol. Misoprolol, ¿no? Entonces, tienen que ustedes ya recordar. El grupo 3, que son beta bloqueantes. En el grupo 3, ¿qué cosa hace? ¿Qué inhibe? Los canales de potasio. Canales de potasio. Al inhibir los canales de potasio, lo que estamos haciendo es darle más tiempo a la repolarización. Más tiempo, dura más la repolarización. Saludar más. Si esta es mi onda, entonces no infecta en nada, pero sí dura más tiempo mi repolarización. Está actuando en la fase 3. Actúa en la fase 3. ¿Qué medicamento tenemos? El representante más conocido, Miodarona. la amiodarona. Y otro que también actúa como un beta 2, que ante sotalol. Sotalol. ¿Sí? Y la clase 4, chicos, Bloquea canales de calcio. Bloqueadores de calcio. los bloqueadores de canales de calcio. Acá tenemos el diltiazem y el verapamila. ¿Dónde actúan? Fibra cardíaca o miocárdica, o fibra cardíaca miocárdica o fibra de conducción. De conducción. Fibra de conducción. Enlentece el inicio y disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es lo que tienen que recordar. Esta clasificación es muy importante. No pueden olvidarse de la clasificación de farmacología. Entonces, tienen que saber muy bien esa clasificación de Vaughan-Williams. Y tenemos otros tipos de medicamentos que también no están dentro de esa clasificación, que son los digitálicos, que es la digoxina. También tenemos en este grupo de medicamentos y se me fue el nombre, la adenosina. Incluso el sulfato de magnesio. La digoxina, adenosina y sulfato de magnesio. Entonces, la digoxina, ya saben ustedes, ¿dónde actúa la digoxina? ¿Inhibiendo qué? ¿Qué inhibe la digoxina? Chicos, ¿qué inhibe la digoxina? Farid, El calcio. ¿qué cosa inhibe? ¿Cuál es la acción de la digoxina? Inhibe la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Y al inhibir la bomba de sodio ATPasa, esta es una bomba de sodio ATPasa, al inhibir esa bomba de sodio, lo que hace es facilitar el ingreso de otra bomba, o la acción de otra bomba, que le permite ingresar calcio y sacar sodio. Y eso hace que el ingreso de calcio inicie la contracción o facilite la contracción. Por eso que mi digitálico es un excelente medicamento para la insuficiencia cardíaca congestiva, porque mejora el inotropismo. Pero esta acción también, este medicamento actúa a nivel del sistema nervioso central, sobre la fibra parasimpática. Si actúa sobre la parasimpática, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a disminuir? La frecuencia cardíaca y mejora la arritmia. Entonces, un paciente que tiene arritmia y que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, ¿cuál sería el medicamento ideal? Digoxina. La digoxina. Entonces, así como todos los medicamentos, esos tienen efectos colaterales. Entonces, ustedes ya han mencionado los efectos colaterales que tienen sus medicamentos. Bien, entonces, ya saben ustedes qué necesitan saber para manejar un antiarrítmico o conocer bien los antiarrítmicos. Conocemos bien la fisiología de conducción. Conocen la fisiología, hacen la clasificación de antiarrítmicos y empiezan a reconocer el tipo de arritmia. Entonces, QRS ancho o QRS angosto.
A ver, uno de ustedes, le voy a mandar este cuadrito, a ver. No, muestra, cualquiera de ustedes muestra, por favor. Este, ¿no? Sí, doctor. Ahí el grupo he mandado. ¿Alguno de ustedes puede compartir, por favor? ¿Puede compartir lo que he enviado, esos EKGs? Sí. Sí se ve. A ver, muy bien. Amplía un poco más esa imagen para ponerlo como presentación para que se vea grande. Como presentación. Ahí el grafiquito de la copita. Abajo. Abajo, abajo. Pone presentación. En la parte inferior del PowerPoint, en la copita. Abajo, abajo, abajo. No. Ingresa. No, no se ve. Te saliste de la. Ya, ya. Ya. La primera. Ya, vamos a ver. Acá son diferentes EKGs. Bien. Esta primera EKG. Muy bien, excelente. La primera imagen. Bien. Cuando lean ustedes las EKG se van a las derivaciones 2, para si es que no tienen mucha experiencia. ¿Ya? Las derivaciones 2 son las derivaciones largas que baja un poquito, sube. Vamos a ver la última, la última fila de la derivación 2. Entonces el puntito, justo el puntito. Bien, quiero que me digan, ¿QRS angosto o ancho? Listo. Entonces solo fíjense, el cuadradito, esos cuadraditos grandes que ustedes ven, tiene 5 milímetros. El QRS, si ustedes dividen ese cuadradito grande en 2, es 2.5. El QRS ni siquiera cubre ni siquiera dos cuadraditos chiquititos. Entonces es un QRS angosto. Entonces, ¿es una taquicardia ventricular o supraventricular? Supraventricular. Supraventricular. Entonces, ¿qué les interesa saber? Que sea una arritmia sinusal, una arritmia nodal, una fibrilación auricular o un flúter auricular. Es que tienen que preguntarse, ¿tiene onda P? Sí. Tiene onda P. Entonces, si tiene onda P, significa que está iniciando ¿dónde? En el nodo Sinusal. sinusal. Está iniciando en el nodo sinusal. Entonces, ya tiene onda P, es QRS angosto. ¿Y qué les falta preguntarse? Si es regular o irregular. Muy bien. ¿Qué cosa, cómo miden, cómo saben si es regular o irregular? Por las dicen unas R entre cada. Entonces las RR son regulares o irregulares. Son regulares. ¿Regulares o irregulares? Son regulares. Me parece que son regulares. Entonces, esta sería una fibrilación, una, una, Sinusal. una arritmia, perdón, arritmia sinusal. Sinusal. Una arritmia sinusal. Tiene onda P, QRS angosto y es regular. Una arritmia sinusal, una arritmia sinusal. Una no arritmia, sino un ritmo sinusal. Un ritmo sinusal. ¿Sí? Muy bien. A ver, otro. ¿Otro gráfico? Bien. Busquen la derivación 2. Muy bien, la 2. QRS. QRS, ¿angosto o ancho? Angosto. Angosto. Angosto, por la forma, a pesar de que no se ven los cuadraditos, pareciera ser bastante angosto, bien, bien formaditos, y es un QRS angosto. ¿Tiene onda P?
Díganme. No hay onda P. No hay onda P, es QRS. ¿Es regular o es irregular? Regular. 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 Entonces, no tiene onda P. No tiene, es regular. No hay onda P, es regular. ¿Qué sería? Taquicardia supraventricular. Auriculoventricular. Supraventricular. ¿Pero de a qué nivel? No auriculoventricular. Es una taquicardia nodal. Una taquicardia donde se ha iniciado a nivel del nodo aurículo ventricular. ¿Sí? No tiene onda P, es regular y es QRS angosto. Entonces, ¿dónde se ha iniciado la fibrilación? Perdón, la arritmia. Se ha iniciado En el en el nodo B. aurículo ventricular. Muy bien. Esta es una arritmia nodal. Arritmia nodal. Otra. Otro. Derivación 2. QRS angosto. Acá solo es bastante chiquito, ¿no? A ver, fíjate más abajo si hay uno largo. Ese de ahí. Ese es un D2 largo, ¿no? Es un D2 largo. Entonces, vean ustedes, QRS, ¿angosto o ancho? Se ve ancho. QRS, ¿cuál es el QRS? A ver tú, que Farid, ¿cuál es el QRS? ¿Cuál es el QRS? ¿Es angosto o es ancho? ¿Cuál es el QRS, chicos? ¿Es angosto o es ancho? Parece angosto. A mí me da exactamente 3 milímetros. Muy bien, chicos. La mitad de esos cuadraditos grandes es 2.5. El QRS realmente, vean ustedes, ancho. ¿Dónde inicia el Q? A ver, señala, amplía un poco más la imagen. ¿Dónde inicia el Q? El R, ¿cuál es el R y el S? Entonces, ahí está bien. En el primero, empieza el primero, donde la luz, anterior a la luz. ¿Dónde está el Q? Con tu dedito. Con la mano. Q, ahí es donde está, el Q es donde inicia en la parte inferior. R es la parte superior. Y S es la parte inferior. Entonces, mide entre el Q y el S. ¿Tiene más de 3 milímetros? ¿La mitad de ese cuadradito grande? No, no tiene. Entonces, un QRS angosto. QRS angosto. Ahora, ¿tiene onda P o no tiene onda P? Sí tiene onda P. Tiene onda P. Sí, tiene onda P. Onda P, onda P, onda P, onda P. ¿Dónde está iniciando? Sería una arritmia Sinusal. sinusal. Y parece ser irregular. A ver, otro. Doctor, pero es irregular, no podría Es ser. irregular. Sí, Ajá. pero cuando la arritmia, vamos a diferenciar dos tipos de arritmia, creo que no les he mencionado. Cuando tenemos una arritmia fisiológica, que eso va en contra de lo que hemos mencionado, la regla que hemos mencionado. Cuando es una arritmia fisiológica, es una arritmia, una conducción sinusal. Pero cuando ya es una arritmia sinusal, por más que inicie en el nodo, el RR es irregular. Esa sería una arritmia sinusal irregular. Si ustedes que son jóvenes empiezan a tener una taquicardia, van a ser una taquiarritmia. Sería una arritmia o un ritmo sinusal, que no tiene ninguna repercusión. Pero cuando ya empieza a tener RRs irregulares, sería una arritmia sinusal, que es diferente a la fibrilación auricular. Van a ustedes diferenciar la arritmia sinusal con la fibrilación auricular cuando en la arritmia sinusal es irregular, pero tiene onda P. Y en la fibrilación auricular es irregular, pero sin onda P. Vamos a ver esta de acá. Por ejemplo, esta de acá.
de 2. ¿Es QRS angosto? Sí. ¿Tiene Sí, es onda angosto. P? ¿Tiene onda No. P? No hay onda P, pero es angosto. ¿Es regular o es irregular? Irregular. Irregular. ¿Qué sería? ¿Dónde está iniciando esa conducción? En la aurícula. Irregular. En las fibras miocárdicas. ¿Qué Es sería miocardio auricular. Fibrilación. Auricular. una fibrilación auricular? Muy bien. Ya se están diferenciando una fibrilación auricular de una arritmia sinusal. ¿Otro? No. ¿Esa qué es, chicos? Tranquilo, tranquilo, no te emociones. ¿Esa qué es? Bloquea. No, no, ¿qué bloqueo? Nada. ¿Qué están viendo? Ventricular. Fíjense, el QRS, ¿dónde es el QRS? Fibrilación ventricular. El Ancho. QRS es ancho. Ven ustedes como unas montañitas, ese es el QRS. El QRS es ancho, ¿sí? Por tanto, es una fibrilación, pero a nivel ventricular. Ahora, Ventricular. ¿es regular o es irregular? Amplía un poco, baja un poco, disminuye la imagen para que se Soy vea. irregular, doc. Así, ¿ves? Diferentes montañitas. Cuando vean una imagen así como un garabato sin sentido, el QRS, van a ver las montañitas, van a decir, este es un QRS ancho. Y si es irregular, ¿qué es? ¿Qué es? Una fibrilación Ventricular. ventricular. Cuando vean ustedes las montañitas que son regulares, va a ser una fibrilación ventricular monomórfica o polimórfica. Otra. De 2. Abajo. Ya. Esa, chicos. QRS. Angosto. QRS angosto. ¿Tiene onda P? Sí. No tiene. Sí tiene, sí tiene. Ah, sí tiene, sí tiene. ¿Tiene o no tiene? Déjenme ver. Sí tiene, Yo veo pero es la onda T, oscura. veo más la onda T y una... ¿Qué ven ustedes? Yo veo solo la onda T y una onda P deprimida, o ausente. ¿Qué sería? ¿Es regular o es irregular? Irregular. A ver, fíjense, ¿regular o irregular? Irregular. Irregulares parece, ¿no? ¿Parecen irregulares? Entonces, lo que tienen que hacer es medir. Tiene dos cuadraditos entre onda P y entre R y R hay dos cuadraditos, algunos hay dos y un poquito más, 2,5, sí, parece ser una irregular. Si es irregular, no tiene onda P, ¿qué cosa es? Fibrilación auricular. Ventricular. ¿Ventricular o tamaris o auricular? Auricular. Fibrilación ventricular. No tiene onda P. ¿Y el QRS? Ah, pero está estrecho, cierto. Entonces el QRS primero, para que defina, QRS angosto, entonces ya es por encima de la raya supraventricular. Entonces la fibrilación auricular. Otra, El ritmo. el ritmo irregular. Otra, y esta es la dos. Muy bien. ¿Qué tienes ahí? A ver. Se tienen que ubicar el Q, R y el S no está hacia abajo, está encima de la casi de la línea. El QRS está por encima de la línea, hay como una muesquita, el S termina siendo angosto. QRS es angosto. ¿Tiene onda P? No tiene. ¿Regular o irregular? Irregular. ¿Qué sería? Fibrilación auricular. Ya, otro. Su imagen, chicos.
¿Sí? ¿Estás ahí? ¿Me escucha? Sí, doctor. Otra imagen. Ahí. A ver, dígame. QRS. Coge la del medio, donde está el puntito, donde está el punto ahí, todas esas líneas. QRS. Se ve ancho al final. QRS es ancho, mira, casi cubre todo el 4, como 4 cuadritos más o menos, 4 milímetros más o menos. QRS ancho. Entonces, estamos hablando de un problema por debajo de la línea. Sería una arritmia ventricular. Particular. Ahora, la pregunta es, ¿regular o irregular? Vean las puntas. Todas coinciden más o menos casi a la mitad. Regular. Regular. Entonces, ¿será regular? ¿Será polimórfica o monomórfica? Que acá es un EKG en diferentes derivaciones. Si ven un grupo del puntito hacia adelante, parecieran tener la misma forma, monomórficas, ¿sí? La misma forma. Pareciera que este EKG tiene diferentes derivaciones. O sea, en la primera línea es una derivación diferente, en las primeras, las segundas son derivaciones diferentes, y donde se ven los mismos cerritos, pareciera ser una derivación en D2 y es una monomórfica regular. Una ventricular monomórfica. Otra. Creo que no está muy clara este KG. Igual, vamos a ver otra. Esa es la más clara. Recuerden que son derivaciones diferentes, ¿ah? No es la misma derivación. Fibrilación ventricular. La PQRS, No. Ancho. ancho. ¿Qué cosa es? Una arritmia ventricular. Ahora, la pregunta ¿es fibrilación ventricular o una fibrilación ventricular monomórfica o polimórfica? ¿Qué es? QRS. Parece que es monomórfica, polimórfica. A ver, otra vez, chicos. Van a diferenciar ustedes una fibrilación ventricular. Hemos dicho, la fibrilación ventricular, la forma es como la que están viendo o es errática y diferente, como como el garabato de un niño. ¿Cómo es la fibrilación ventricular? Es Fibrilación ventricular mucho que es ancho, que es asimétrico, que es irregular, ¿no? Las formas totalmente diferentes. Cuando son QRS anchos, usted tiene que diferenciar si esta es una fibrilación, una arritmia ventricular monomórfica o polimórfica. Hemos dicho que las monomórficas y las polimórficas son regulares. Lo único que tienen que diferenciar de acá es que si es una polimórfica o monomórfica. ¿Todos tienen la misma forma o son de diferentes formas? a la misma forma. La misma forma. Ya les estoy mencionando que la primera parte del EKG es una derivación diferente. Otra. Yo tengo una pregunta, entonces ambas, tanto la monomórfica como la polimórfica, son regulares, ¿verdad? Así es. Ah, ya. Yo creo que ya vimos esa. Otra, a ver, otra. Otra vimos esa. Esa, en D2, por ejemplo, a ver en D2. Vean ustedes que son derivaciones diferentes, D2, ABL, B2, B6, son diferentes. Entonces, cuando ven una tira, traten de buscar la tira más larga o si ven, traten de buscar la D2, Fibrilación ventricular monomórfica, parece. monomórfica. Porque si eso es fibrilación ventricular, solo con fibrilación ventricular, no se ve que es una fibrilación ventricular. Entonces, es una fibrilación, una arritmia ventricular, pero monomórfica. Una línea ventricular monomórfica. Otra. Esa. Acá sí tienes el de dos largos. Es una
QRS, Ahí QRS sí. ancho, ¿sí? QRS ancho. Ritmo regular y irregular. Regular se ve. Regular. Parece una monomórfica. Tenemos algunas derivaciones, una sola derivación. Otra. Era monomórfica, no era polimórfica. Me parece que es sí, parece que son derivaciones diferentes como las anteriores, pero me parece que tiene comportamiento de monomórfica. Este es el puntito. Sí, entonces el puntito está perfecto. QRS, angosto. Bien, se dice ancho, pero no es ancho. Acá arriba, ¿verdad, Doc? Generalmente acaba arriba y el QRS acaba, a ver, señala con el dedito más atrás. ¿Un flúter? Exacto, ese es un flutter. ¿Qué hemos dicho en el flutter? Ritmo regular, corres angosto y hay ondas P. Ondas P, pero ¿cuántas ondas P? Muchas, muchas. Muchas ondas P, muchas ondas P. Este es un flutter auricular. QRS angosto, hay ondas P, pero muchas ondas P. ¿Y que tienen la forma de qué? De sierra, dientes de sierra. Cuando vean una imagen, un EKG en D2, como la que están viendo así, con muchos dientecitos, ese es un flúter auricular. Y creo que es el último. Creo que es el último. Y es el último. Bien, chicos, ¿se entendió? Y eso lo van a reforzar ustedes cuando lleven cardiología y cuando lleven EKG. Bien, ¿qué tienen que recordar ustedes? Que las arritmias pueden ser taquiarritmias o bradiarritmias. Las taquiarritmias, las que sí van a descompensar al paciente. Hay muchísimas que son supraventriculares o ventriculares. Esto va a depender que es supraventricular y la ventricular se diferencian por el QRS. ¿Sí? Supraventricular, QRS angosto, ventriculares, QRS anchos. Así de fácil. Puede ser regulares y irregulares. Eso va a determinar si están a nivel de las fibras de conducción o si están a nivel de las fibras miocárdica. Solo que tenemos acá que diferenciar que en la arritmia sinusal también el RR es irregular, en la arritmia sinusal. Que eso va a diferenciar de la fibrilación auricular la presencia o la ausencia de la onda P. Bien. Bien, chicos, preguntas. Exactamente, no sé, chicos. En la próxima clase les digo hasta cuándo es el examen. ¿Ya dieron el examen de teoría? Creo que de esta la siguiente, creo que es el examen. Déjenme ver, a ver, vamos a confirmar. Denme un segundo.